Bueno, y ya estamos con Felipe Piña. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Roberto? Un gusto estar acá. Igualmente, muchas gracias por venir. Las cosas no ocurren porque sí, ¿no? No cae un meteorito y cambia todo. Se tienen que ir dando cosas a lo largo de la historia y, y lo que nos ocurre en el presente generalmente tiene más o menos que ver con eso. ¿Se pueden explorar, se pueden encontrar las huellas de cómo llegamos hasta aquí? Sí, claramente, yo creo que hay una idea equivocada que la historia se repite, como que es cíclica, cuando en realidad hay una idea de continuidad, me parece que es más correcta. Cuando vos no cambiás las causas profundas, los efectos son parecidos, ¿no? Entonces hay una serie de crisis y situaciones que se van dando en la historia argentina regularmente que obedecen a no haber cambiado estructuralmente algunas cuestiones, ¿no? Para decirlo rápidamente, los formadores de precios, por ejemplo, ¿no? El modelo financiero, cosas que no se cambian y no hay una disputa de poder con el poder real, digamos, que terminan terminando el presente, ¿no? Pero no es que se repita, pues es una visión muy estática, ¿no? De la historia, muy Claro, antidialéctica, digamos. claro, Eh, claro. yo creo que en definitiva pasa eso, cuando vos no atacás las causas profundas, eso en algún momento vuelve, ¿no? Y creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? Y un poco lo que le pasa a los procesos progresistas de América Latina, de alguna manera, ¿no? Muy complejo, en un mundo complejo también, donde están pasando muchas cosas. Y somos bastante, en Argentina, bastante obliguistas de tener poco en cuenta los contextos mundiales, ¿no? Viste que la guerra acá no existe, ¿no? Ujú. Y es un elemento determinante, vos lo decís mucho, ¿no? Pero no se puede pasar por alto que estamos en una cuasi guerra mundial, ¿no? Claro. Con todo lo que eso implica. Entonces hay como una identificación de causas locales que ha hecho cometer varios errores en la historia. Uno muy grave se comete con el tercer peronismo, cuando se hace el pacto social, ¿no? Que se acuerdan precios internos y salarios en un contexto mundial tremendo que fue la crisis del petróleo, donde ese acuerdo de precios y salarios duró mientras vivió Perón, que era una figura que podía sostener esa situación en un momento muy conflictivo también, pero bueno, eso explotó. Era como un resorte comprimido que termina en el Rodrigazo, ¿no? Por no haber tenido en cuenta las variables internacionales en ese momento, por ejemplo, ¿no? Ujú. Para ir un poco a lo que vos decís, como evidentemente somos lo que fuimos, ¿no? Este presente es producto del pasado, por eso que a ciertos sectores la historia no le gusta, ¿no? Porque te sirve para entender, Claro. nunca justificar, porque la Mm. historia no se encarga de justificar, sino Ujú. de explicar. Se puede explicar perfectamente la dictadura, que no está muy lejos de querer decir justificar. O se puede Claro, explicar perfectamente el nazismo, claro, ¿no? Entonces, si la claro. explicación es una cosa, la justificación es otra, ¿no? ¿Y a dónde hay que ir a buscar la carencia argentina de una burguesía nacional que se ate a los intereses no solo nacionales, sino populares, que converse con la población, que sea Sí, vital? Eso nos falta y se nota sí, nos claramente. falta. Yo escuchaba, creo que Carla decía qué cosas no se hablaron en Yao Yao. Bueno, nadie le preguntó a los candidatos por el proyecto educativo que tienen, o Ujú. el proyecto social, o el proyecto que tiene que ver con el bienestar social de la población. Eso no está en agenda. Una burguesía nacional que tiene a sus intereses atados a los intereses nacionales tiene que estar preocupada por qué va a pasar con todo eso, ¿no? Cosa que no ocurre. Yo creo que hay que cambiar el concepto de burguesía nacional. Me parece que lo correcto sería decir una burguesía nacida acá, ¿no? Ujú. Muy diferente a la burguesía brasileña, por ejemplo, Claro, que tiene un arraigo muy fuerte porque sus intereses están vinculados fundamentalmente con lo que se produce en Brasil, ni hablar de la burguesía norteamericana, ¿no? ujú, Eh, Acá hay una crisis en ese sentido que Perón intentó domesticar de alguna manera en aquel famoso discurso de enero del 44. No era todavía presidente, era vicepresidente eh, del gobierno de Farrell, y convoca en la Bolsa de Comercio a todos los CEOs, al Círculo Rojo, y les propone una alianza de clases, donde dice que él va a controlar al movimiento obrero, que tiene, pero que por favor no lo ahorquen, que es mejor perder un 30% que perderlo todo, ¿no? Que entiendan que hay que ser un poco más solidarios y les propone ser parte de la conducción de ese proceso que se está iniciando,
que va a tener la industria una base fundamental, y le dicen que no. Y se van con la Unión Democrática, que era ese extrañísimo conglomerado de comunistas, la Embajada de Estados Unidos, el radicalismo, el socialismo, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí yo creo que hay una ruptura muy fuerte que pasa mucho por lo cultural, porque a la burguesía argentina le fue extraordinariamente bien con el peronismo, ¿no? Y a la clase media le fue extraordinariamente bien. Evidentemente hay otras lecturas muy interesantes que tienen que ver con lo cultural, es decir, el problema de los derechos de los oprimidos, de cuánto le cuesta a la clase media admitir que los de abajo suban un poquito, cuánto hay de una empatía de esos sectores medios con los sectores altos. Lo aspiracional es una cosa fundamental, ¿no?, en esto, aún en contra de sus intereses, ¿no? O sea que hay muchos elementos de análisis que yo creo que hay que tener en cuenta, por eso no existe la historia fast food, ¿viste? Todo requiere tiempo, ¿no? No se puede apurar un análisis en ese sentido, y a veces no se tienen en cuenta estas cosas que son fundamentales, ¿no? Digamos, por qué hay un corrimiento a la derecha en el mundo, todo este tipo de cosas que hay que tenerlo muy en cuenta en lo que se viene, ¿no? Hablando de corrimiento a la derecha, hay un actor protagónico, no sé si hay otro que siga teniendo después de tantos años de muerte semejante importancia, que es Bartolomé Mitre, ¿no? Que Sí. fue un hombre muy importante a fines del siglo XIX, que para llevar a cabo sus planes reescribió la historia, Sí. ¿no? Escribió otra historia de la Revolución Total, de Mayo, total. qué sé yo. Todavía algunos estudian con esos Sí. libros de historia, y que hoy vuelve a cobrar importancia, porque hoy Clarín dejó de ser ese grupo hegemónico, se dividió, hay varios grupos muy importantes. Totalmente. Pero La Nación Más quizás es la que le está poniendo más potencia por esa carga tan agresiva, ¿no? Ha sido disruptivo. ¿Qué hay en esa línea ahí? ¿Cómo puede mantenerse un grupo durante tantos años siendo relevante? Bueno, Mitre es un personaje extraordinario de la historia argentina, es un intelectual muy potente, un tipo que tiene como dos vidas, ¿no? La vida de militar y político, donde hay cosas tremendas como la guerra del Paraguay, la persecución de los caudillos, ¿no? El Chacho Peñalosa, Felipe Varela. Y después un intelectual de los más importantes que hemos tenido, autor de las primeras historias argentinas, junto con Vicente Fidel López, digamos, donde el tipo hace un proyecto político de esa historia, ¿no? Como bien dice el otro enorme intelectual que tampoco bola le damos, que es Alberdi, que es un tipo extraordinario, ¿no? Gran enemigo de Mitre, donde él escribe un hermoso libro que les recomiendo, que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, y él habla de que Mitre escribe la historia pensando en él, donde cada cosa que valora de Belgrano y San Martín está hablando de él, ¿no? Que es una proyección extraordinaria, y fíjate que esto lo escribe Alberdi en los años 70 del siglo XIX, antes del psicoanálisis, ¿no? Y además Mitre tenía algunas dotes de cierto liberalismo sincero, como por ejemplo que en sus páginas escriba gente como Manuel Ugarte o como Martí. Martí fue corresponsal de La Nación en los Estados Unidos, o sea que había un liberalismo que tenía aportes intelectuales interesantes. Claro. Y cierto respeto, digamos, a una amplitud de pensamiento que el actual no lo tiene, ¿no? Yo no haría una línea de continuidad directa porque a esta actual burguesía le falta mucho de matiz intelectual, ¿no? No es aquella generación del 80 con la que te podías pelear y que podías discutir con tipos como Joaquín B. González, qué sé yo, Claro. gente muy grosa, ¿no? Que podías estar en la vereda de enfrente, pero bueno, tipos de unos quilates de pensamiento importantes, ¿no? Mitre es un tipo, bueno, tiene una historia increíble. Hay una anécdota hermosa de Mitre, porque era un nerd de chiquito, leía, y el papá lo manda a la estancia de su amigo, Juan Manuel de Rosas, a que lo haga hombre, porque para esa mentalidad machista, un chico que leía iba por mal camino, ¿no? Y después de muchas situaciones, Rosas se lo devuelve al padre, le dice,
acá le devuelvo este caballerito que para lo único que sirve es para leer y que nunca va a llegar a nada. Fíjate a dónde llegó. Claro. ¿No? Y La- además Rosa le salva la vida a Mitre. Una situación que en estas cosas de hacerlo hombre, lo mandan a vadear un río y el pibe se estaba ahogando y Rosas lo salva. Y por eso él tenía un retrato de Rosas en su despacho, Mitre siendo tremendamente antirrosista, Claro. pero él reconocía que le había salvado la vida. Fíjate vos la vuelta de la historia, ¿no? Me pregunto si con tanta fake news y con tanta posverdad, ¿cómo van a ser los historiadores para reconstruir esta época? No Bueno, sé, ¿qué se va a decir de Cristina? Por bueno, ejemplo, en donde uno encuentra tantas notas. lo hicimos con la dictadura, ¿no? Donde la fake news era cotidiana, digamos. Ujú, Yo creo que hay siempre la forma de encontrar la otra historia, ¿no? Seguramente los que estudien esta etapa van a tener el Destape y van a tener La Nación Más como ujú, fuentes. Así que habrá que ahí en ese elemento. Yo creo que hay un discurso dominante, el fenómeno de la fake news que es muy viejo, pero que antes se discutía, ahora se da por válida y se replica, ¿no? ujú, La diferencia es esa. Ahora, lo que Humberto Eco llamó la noticia deseada. O sea, no es la verdad, sino lo que yo quiero que sea. ujú, Por lo tanto, lo replico. Aunque sea claramente una mentira, ujú, yo lo replico y digo, me encanta y no sé, ¿no? Le pongo me gusta. ujú. Entonces ahí tenés un problema, pero bueno, ya sabemos que eso es un elemento a tratar. Eh, lo que van a decir de Cristina, o sea, hay una cosa que todos estos personajes políticos ya están en la historia. ¿Cómo serán juzgados? Bueno, habrá que ver después, pero yo creo que una buena historia debería reconocer los hechos positivos y los negativos de cada periodo, como hay que Ujú, hacer, ¿no? Yo creo que no, la objetividad no existe, pero lo exigible es el equilibrio, ¿no? La honestidad intelectual. ujú. O sea, no se puede mentir. A pesar de que se miente, pero no se puede mentir, ¿no? O no se debe, digamos. Claro. Por lo tanto, me parece que ahí está el juicio de la historia que se dice, que es un juicio subjetivo siempre. Eh, lo que uno debe exigir es la honestidad, como vos te planteás en tu trabajo periodístico, ¿no? Ujú. Cosas que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero una cosa es la honestidad, donde Claro. no te puedes correr, ¿no? Em, Dentro de lo que conoces de la historia, conoces periodistas importantes, medios importantes. ¿Te parece que lo razonable es decir desde qué lugar se habla? Es decir, bueno, yo, si fueras periodista deportivo, Mm, yo soy hincha de este club. Si sí. sos periodista, político, yo tengo afinidad con tal partido. ¿O que en general lo que vos has visto de mejor periodismo es el periodismo, que no toma lugar? No, pero primero que no existe el periodismo que no toma lugar. Aquel que se dice imparcial miente, digamos, Ujú, ¿no? Todos tienen una subjetividad. Digamos, me parece que lo que no está bien es la manipulación, ujú, el tomar al otro como mirarlo desde arriba, ¿viste? Como que despreciarlo en definitiva, porque ujú. la manipulación siempre es un desprecio del otro. Claro. Entonces yo creo que lo importante es un periodismo inteligente y me parece bárbaro que se identifique y lo diga. Eso me parece muy bien. Yo cuando daba clase decía, frente a este tema yo tengo esta opinión, pero por supuesto vamos a dar todas las opiniones, ¿no? Claro. Pero está bueno decirle con honestidad a los chicos, me parece que acá Mm, la cosa pasa por acá, pero vamos a ver documentos que por ahí me contradicen para que ustedes vean y opinen, ¿no? Así tiene que ser, me parece. Eh, Eso es tratar bien al otro, que me parece que es fundamental y que te da credibilidad, ¿no? La gente está un poco harta de que la manipulen y que la maltraten, ¿viste? Que la traten de tarada todo el tiempo. Uno se cansa, ¿no? Creo que va un poco por ahí. A mí me pasa en las charlas, yo, digamos, nunca me siento, las que damos con Rebord, las que damos con Darío Stanraiver, nunca nos sentimos que estamos por arriba de esa gente. Simplemente tenemos un conocimiento que esa gente no tiene mm, y no lo hace a los otros menos que nosotros, ¿no? claro. Se trata de compartir y aportar y que sigan pensando. Parece que va por ahí. Creo que yo tengo 30 años de docencia y lo más lindo que te pasa en la docencia, lo que uno podría decir la epifanía, el momento de la iluminación, es cuando del otro lado aparece una idea propia, ¿no? No lo que vos dijiste, sino algo elaborado por el otro, que ahí se produce el fenómeno del Ujú. aprendizaje. No hay una repetición, sino que hay una elaboración. Creo que lo más lindo que te puede pasar, ¿no? Hablábamos antes de empezar la nota, yo te comentaba que estuve leyendo dos libros de Harari, que es Mm, este historiador que fue uno de los que alertó sobre esperar un poquito para la inteligencia artificial,
y que me había asombrado el enorme avance que había con la prehistoria, con Sí. ese lugar que hasta hace poco los historiadores le dedicaban unas pocas páginas porque no había mucho Tal que cual. decir, y en un momento empezaba la historia. Y Sí. uno se quedaba un poco. Sí. Me costaba mucho contextualizar los inicios de la civilización porque no cual. sabía cómo se había llegado ahí. A mí, Tal cual. como Sí, lector, sí. me costaba decir, ¿y quiénes eran estos primeros? Sí, ¿De no, dónde genial. venían? Y Alucinante. acá aparece como una nueva historia. Y vos me decías, bueno, hay muchos progresos, que por ahí Mucho no avance, sabemos. yo diría, ante los últimos 20 años y particularmente los últimos 5 o 6 años, un avance tremendo en todo lo que tiene que ver con la antropología, con la arqueología, aplicada muy bien, me parece, ¿no? Ya históricamente, no ya como una cuestión de museo, sino cuánto nos sirve para entender el presente. Harari es un capo, me parece, lo recomiendo mucho la lectura. Es un historiador israelí que ha hecho un trabajo extraordinario. Y el libro es de muy buena, fácil lectura Sí, claro. y muy atrapante, ¿no? De un nuevo concepto de evolución, Así es. apuntando a la civilización, digamos. Y bueno, sí, hoy sabemos de Egipto una barbaridad, por ejemplo, ¿no? Cosas, detalles interesantísimos. Además, bueno, con Egipto tenemos una facilidad que es una cultura de la escritura, ¿no? Los egipcios anotaban y hablaban de todo, hasta de los métodos anticonceptivos, digamos, por ejemplo, ¿no? Para ir a un detalle menor, si querés. Así que sí, es fascinante todo lo que se sabe de Roma. Han aparecido grandes historiadores, divulgadores como Mary Bird, que es una inglesa que tiene unos documentales que lo pueden ver en YouTube. Mary Bird como pajarito, y es una tipa muy piola, que es una gran investigadora de Roma, y ella permanentemente asocia la idea de imperio, ¿no? Aquel imperio con los imperios actuales, buenísimo. Así que es un tema, claro, antes eran las historias universales, la prehistoria ocupaba medio libro, ¿no? Claro. Los tomos. Claro. Algo así como lo ocupaba América Latina, ¿viste? Que sí, Claro. era Europa Claro. 10 tomos, América Latina Claro. y Oceanía. Claro. Bueno, hoy por suerte estamos disputando un poco más de espacio en ese sentido, pero la prehistoria ha crecido enormemente como tema de interés, ¿no? Bueno, aparte fascinante, el origen del lenguaje, Claro, el origen no, de la absolutamente. escritura, el pensamiento, ¿no? Hay discusiones. Bueno, cómo se dispara el ser humano a partir de la escritura y a partir Exactamente, el de... pensamiento mágico Claro. que se ve en las primeras pinturas, la idea de los primeros dioses o de las Venus neolíticas, todo ese tipo de cosas que son alucinantes, ¿no? Es un mundo fascinante de cómo el hombre empezó a pensar, a proyectar, ¿no? Claro. El rol de la mujer. Sabemos, por ejemplo, que eran casi todas sociedades matriarcales, esas primeras sociedades, por ejemplo, ¿no? Y hasta que aparece lo patriarcal, después, bueno, sí, es infinito. Bueno, Harari dice que la gran ventaja del ser humano con el resto de los animales es el hecho de poder trabajar en conjunto, de que vamos Claro. creando ideas entre todos, y eso claramente se hace a partir de la escritura, cuando todos podemos empezar Claro. a leer lo que hizo el otro y a sumarle nuestro conocimiento. Y ahí hay parte de la preocupación de Harari actual por la inteligencia artificial, porque él dice, bueno, si es tan importante el lenguaje para nosotros, y ahora se lo vamos a dejar a Claro. la inteligencia artificial, es decir, Sí. la creación de lenguaje a partir de ahora va a quedar en manos de máquinas. máquina. Por lo tanto, la creación de cultura en todos los Sí. sentidos que le podamos decir, desde la música a la poesía hasta el debate de ideas, puede quedar en manos de máquinas. Luego, entonces, son una nueva especie. Sí, sí, tal cual. Aparte ya se habla de sentimientos, ¿no? De que hubo experiencias de sentimientos. Sí, es un mundo que habrá que saber cómo manejarlo, ¿eh? Cosa que también nosotros nos parece que está lejos y ya todos los chicos están usando el chateando con la inteligencia artificial, como juego, si querés, o haciendo tareas de la escuela, ¿no? Cosa que ya me he enterado. Es tremendo, ¿eh? Ay, me parece fascinante en la medida que se lo pueda manejar y controlar de alguna manera, ¿no? Creo que sí. Hay una cuestión también vinculada al empleo, ¿no? Cuánta gente se va a quedar sin laburo, locutores, redactores, bueno, porque ahí tenés producción de voces, es un mundo amplísimo, ¿no? Impresionante, Y algo que sucede demasiado rápida como para que la sociedad se adapte. tal cual. Tal cual, porque aparte siempre sociedades como la nuestra, donde estás todo el tiempo en la coyuntura, la posibilidad de pensar en un poquito más se hace difícil, ¿no?
Ya la tecnología viene cambiando fuerte la sociedad si tomamos en cuenta lo que nos hizo las redes. Claro. ¿Qué análisis tenés de las redes? No, las redes son un fenómeno interesante que al principio se vendió como una democratización de la información, ¿no? Ujú. Donde cada uno podía ser un emisor, no solo un receptor, cosa que sigue siendo, pero ahí aparece entonces la sabiduría de las grandes corporaciones mediáticas de apropiarse de alguna manera de las redes, ¿no? O de direccionarlas. Creo que ahí está la cosa. En un principio a mí me parecía increíble que cada uno pueda opinar, publicar, pensar, ¿no? Pero eso se fue acotando y reduciendo y manipulando a través de los trolls y bueno, de todos los fenómenos que se hacen desde el punto de vista mediático, ¿no? Ahora, a la vez, Ahora, y es muy distinto cada red, ¿no? Yo creo que Twitter se ha convertido en un lugar muy hostil, de mucha pelea, a mí es una red que no me interesa, por ejemplo. Instagram es más tranquila, ¿no? Bueno, TikTok tiene otras características, pero bueno, es un fenómeno primero que es imparable, o sea, oponerse a la red sería claro. ridículo. El tema es cómo se puede usar positivamente, ¿no? Nunca uno se tiene que enojar con el medio, como si te enojara Claro, con la televisión, qué sé yo. Son medios maravillosos que pueden ser usados para el bien o para el mal. Ahora, a la vez todo esto nos va creando una necesidad de voces en las que crea. Digo, a vos te va muy bien, a donde vas a hablar, vos llenás. Sí. Eso habla de una necesidad Sí, sí. de una voz que tiene una trayectoria y uno gana la confianza Sí. del público con eso, con una trayectoria. Sí, eso bueno, tiene que ver con lo que te decía antes, con el respeto. Con el Claro. respeto a la gente. Me parece que eso la gente lo agradece, hay una empatía, ¿viste? Buena onda. Pero bueno, sí, tiene que ver con cada uno, cómo es cada uno frente a eso. Pero también te escuchaba lo que decías hoy de la gente que ya casi ni se comunica, que hay una pareja y están... Y además hay una identificación con cierto nivel de producción de sentido, ¿no? Es decir, sectores que no tienen nada que ver con esa producción de sentido, pero creyendo que consumiendo eso son parte de, ¿no? Ujú. Eso es muy fuerte también, ¿no? Claro, claro. Y aparte, bueno, hay que tener en cuenta que los niños nativos digitales son incorporados a ese mundo al año y medio, 2 años, Así ¿no? es. Lo ves. Así es. Eso es muy fuerte, ¿no? ¿Y vos estás haciendo algo con López Rossetti? Contame. Sí, estoy haciendo algo con el querido Daniel López Rossetti, un amigo de toda la vida, mi médico personal aparte. Nos conocimos haciendo un programa llamado Historia Clínica, que se hizo por Telefe, que fue muy lindo. Eran 13 historias de grandes personajes, en ese caso de la historia argentina, y su vínculo con sus médicos o con la medicina, ¿no? Y sus enfermedades, qué pasaba con la medicina de su tiempo. Y acá le agregamos algunos personajes internacionales como Jesús, como Tutankamón, gente que haya tenido patologías complejas. Decime que tuvo Jesús. Jesús, bueno, Jesús hablamos mucho del tema de la crucifixión, ¿no? Ah, Y cómo fue realmente la crucifixión. Que hay, digamos, un relato equivocado en cuanto, por ejemplo, dónde iba el clavo de la mano, ah. que no podía ir nunca acá porque esto es un lugar que se desgarra fácilmente, tenía que sostener el peso del cuerpo. Se hubiera caído, Ir claro. acá, ¿no? Él explica muy bien los huesos Ujú. que están acá. También hablamos de la medicina en el tiempo de Jesús, y todo ese tipo de cosas. De Tutankamón no hay mucho para decir porque justamente como fue el único faraón que se encontró la tumba intacta, por eso la fama de Tutankamón, que era un faraón menor de la dinastía 18, nada importante, comparado con Ramsés, ponele, o con Keops. Y sin embargo el tipo pasó a la fama por ser la tumba más perfectamente encontrada y donde hay una cantidad de información tremenda que sabemos todo de la vida del pibe, que el pibe porque murió a los 19. Sí, sí. Y así, bueno, con cada uno, Beethoven, que fue un personaje extraordinario, un gran rebelde de su tiempo, y que tuvo más o menos unas 10 patologías diferentes, muchas provocadas por la sífilis, que era una enfermedad muy común, Ujú. que después tenía la enfermedad silenciosa, porque a lo largo del tiempo te va provocando consecuencias como, por ejemplo, la sordera. Ujú. Ella, la novena sinfonía, la escribe completamente sordo, ¿no? Esa obra extraordinaria con métodos tremendos de percusión. Él apoyaba
en el piano a través de una madera lo poco que le quedaba de sonido para poder componer, ¿no? Algo muy conmovedor. Imagínate quedarse sordo a un tipo con ese nivel de musicalidad. Hablamos de San Martín, que tuvo tremendas patologías, ¿no? Tuvo asma, reuma, artrosis y sin embargo hace esa maravilla del cruce de los Andes. Belgrano, que tuvo también una cantidad impresionante de enfermedades. Bueno, hoy sigue estando presente eso, ¿no? Sí. La salud de Néstor, Claro, totalmente. que fallece y cambian las cosas, ¿no? Y sí, Hubiera sido claro. distinto este país con Sin duda, vivo, absolutamente. sin duda. Sin duda. Cristina tuvo Sí, tuvo su operación, ¿te acordás? problemas. Sí. Se cuida mucho Cristina, hace Ujú. mucho ejercicio y Claro. dice, uy, hoy no pude hacer, Claro. tiene muy claro Sí, eso. sí, me acuerdo que fue complicado lo que tuvo. Así es. Sí, Y Macri tuvo problemas durante Macri su también. presidencia, trató de ocultarlo, los medios Sí. lo ayudan mucho, pero lo tuvo. Bueno, y Alberto también. Bueno, el poder tiene un elemento complicado, ¿no? Yo Ujú. creo que lo que implica el poder, vos ves, por ejemplo, Obama en esos 4 años como envejeció, ¿viste? Muy impresionante. Impresionante, Así ¿no? El es. tipo cuando entra y cuando sale, Sí. hay que estar ahí, ¿no? Con el maletín, Sí. con el botoncito. Sí. No creo que sea joda eso, ¿no? ¿Y dónde lo haces lo de...? Esto lo hacemos este viernes en el Auditorio Belgrano, Ajá. a las 9 de la noche. Así que ahí vamos a estar hablando de todos estos personajes. También está Discépolo, ¿no? Qué lindo. Uno que murió de tristeza, podemos decir. Un melancólico, interesantísimo, tipo hermoso. Tita Merelo, que además hizo mucho Vivió muchos años. vivió muchos años, hizo mucho por el tema de la prevención del cáncer. Hacete el Papa Nicolau. Hacete el Papa Nicolau, que la tomaban en joda, pero salvó muchas vidas. Eso. Claro, me imagino. Totalmente. Hablamos de, un montón de gente súper interesante de Argentina, del mundo. Freud, Leonardo, ¿no? Un tipo enorme, Leonardo. Qué maravilla. Da Vinci, hermoso. Vivió muchos años. Sí, muchos años atravesó, es el Renacimiento, de alguna manera. Claro. Él, fíjate que es el primer tipo que pinta una doña nadie, ¿no? Los pintores no pintaban a cualquiera, eran Claro. reyes, duques, Claro. señores. Él pinta a una campesina y en un cuadro, ¿no? Que es también una distinción de época porque las cosas se pintaban en frescos, en palacios, eran elementos fijos, ¿no? Claro. La pintura de un cuadro y de una campesina es una revolución, ¿no? Que la Gioconda, que era nadie. Claro. Bueno, ahí hablamos del querido Leonardo, sus temas médicos también. Así que va a estar lindo este viernes. ¿La gente va directo o puede sacar No, entrada? puede sacar, creo que por entrada 1. Ahí está. Ahí está. Sí. Entrada 1. Ahí estamos. Para sacar la entrada con Felipe y el doctor López Y Rossetti. después estamos ¿Y con Rebord? con el querido Rebord, hombre de la casa. Ahora viene. Sí, vamos a estar el 3 de mayo en la Universidad de La Matanza. Qué bueno. Haciendo historia. Ya lo hicimos en varios lugares y es muy lindo lo que... ¿Cómo es el juego ahí? ¿Cómo es con Rebord? Bueno, Rebord sabe historia igual. Sí, bueno, Vos sabés. eso me convenció para hacer esto juntos. Nos conocimos en el método, un método que duró 3 horas y cuarto. ¡Ja! Fue un Y récord hablamos, ese. sí, me ganó Felia, que era un poquito más. Y bueno, ahí salió una cantidad de cosas, hablamos de todo, de historia del mundo, de acá. Y bueno, después nos hablamos y dijimos, che, qué bueno este cruce, ¿por qué no hacemos algo? A mí me parecía muy interesante por la llegada que tiene Tomás a la juventud, Claro. seguir estimulando el gusto por la historia, ¿no? Y ahí nos metemos con un tema casi atravesando todo el conversatorio que tenemos, que es las guerras civiles argentinas, que son 65 años de historia argentina, de 1815 al 80, ponele, donde hay personajes enormes, ¿no? Desde Dorrego Lavalle, La Madrid, Quiroga, Sarmiento Alberdi, Mitre, justamente, Roca, qué sé yo, bueno, son historias increíbles, de personajes increíbles, ¿no? Pensá en La Madrid, este tipo que tuvo 116 combates, que lo dieron por muerto 2 veces, que lo enterraron y salió de la tumba, bueno, las cartas con Quiroga, que son impresionantes, ¿no? Así que bueno, ahí es muy lindo lo que pasa. Ya estuvimos acá en Capital, en Neuquén, en La Plata, y muchísima gente, y un clima futbolero, te diría, donde la gente va clamando, va hablando, mientras vamos charlando, se pone muy lindo, así que va a estar buenísimo ahí en La Matanza
Esto que vamos a hacer ahora el 3 de mayo, ¿no? El 3 de mayo. Ahí la gente puede ir directo, ¿cómo es? No, ahí también creo que saca la entrada, ahí debe estar por ahí la... Ahora lo decimos. Bueno, sí. Ahora lo decimos. Tomás seguro sí, no se va a acordar. Dale, Sí. dale, perfecto. Bueno, y nos escuchás, me mandás mensajes Sí. muchas veces opinando sobre lo que estamos diciendo. Sí, sí, me encanta el programa, me divierto mucho con Pesky, con toda la gente, y me gusta mucho el estilo, me parece que haya humor me parece fundamental, ¿no? En este momento me parece... Y está bueno que cuando ustedes definen una radio de política y humor, porque eso, sin humor estamos listos, ¿no? Me parece que es central el poder relajar un poco y el humor siempre es un medio alucinante, ¿no? Fíjate que los grandes de la historia fueron tipos que tenían un sentido del humor importante. Franklin, por ejemplo, fue uno de los primeros que escribió chistes en Estados Unidos, ¿no? Churchill ni hablar, Churchill era un tipo... Sí, sí. Sí. San Martín también tenía su humor, su ironía. Yo creo que hay algo vinculado a la inteligencia con el humor, ¿no? Ah. No, la parte de la programación de la radio me encanta, estoy bastante, lo que puedo, digamos, escucho la radio porque a veces cuando escribo me distraigo un poco, pero pongo Claro. música, un poco de música. Vos sabés que a mí el tema del humor, primero, cuando yo era muy jovencito y estaba mal y no me alcanzaba la plata y ya tenía 2 hijos y qué sé yo recuerdo perfectamente que yo esperaba determinados programas, El Negro Olmedo, Humor, Claro. qué sé yo, porque me hacían bien. Claro. Sí, aparte era la fórmula, ¿te acordás del Fontana Show? Claro. Que era claro, extraordinario, ¿no? Claro, claro. Yo me acuerdo de chiquito, muy chico, escuchar el Fontana Show que tenía eso y también lo hacía Larrea, ¿no? Pero además sirve para que se vaya creando una nueva generación de humoristas que sean personajes importantes en Totalmente, y Argentina, como lo han desacralizar. sido los humoristas en Argentina siempre. Bueno, Argentina es un país de un nivel de humor gráfico y de todo tipo extraordinario, ¿no? Yo creo que vos pensás lo que era la historieta argentina, Claro. bueno, tipos como el Negro Fontana Rosa, como Quino, que hicieron escuela, por otra parte, ¿no? Que son famosos en el mundo. Bueno, después los humoristas, todos los humoristas, y Argentina tiene una tradición de humor gráfico muy temprana. Periódicos como El Mosquito, Ponele Caras Claro. y Caretas, bueno, Claro. impresionante, ¿no? Así que es fundamental el humor entre nosotros. Bueno, nos encantó que vinieras. Sabes que sos un tipo querido, pero acá te queremos mucho. Bueno, Y acá nuestro tengo varios público amigos, así que también. me encanta ¿Sí? estar acá, me siento cómodo acá, así que cuando quieran acá estaremos. Gracias, Roberto. Gracias. No. Ahí venimos.